Buenas tardes, mi nombre es Daniel Munier Marín. Yo vengo del Instituto Profesional en Terapias y Humanidades. Me encuentro actualmente estudiando la carrera de fisioterapia en la misma. Y el día de hoy nos encontramos con el psicólogo César Enrique Ábalos Galicia. Para comenzar una entrevista, háblanos un poco de ti, César, por favor. Gracias, Daniel. Buenos días, tardes, noches. Pues yo soy psicólogo de formación por la Universidad Iberoamericana Puebla. Estoy estudiando la maestría en sexología clínica en el Instituto Mexicano de Sexología. Cuento aparte de eso con otro tipo de formaciones, etcétera, como tanatología, educación sexual. Y actualmente trabajo como profesor y psicólogo clínico en mi consultorio particular. Excelente, muy bien. Bueno, César, el día de hoy nos encontramos acudiendo a ti, puesto que en el área de fisioterapia nosotros nos vemos muy delimitados en cuanto a el tema de la sexualidad en la discapacidad, que es el hecho principal o primordial por el cual hemos acudido hoy ante un experto. Nos gustaría saber de la mano de un profesional cómo nosotros podemos no solamente actuar, sino en determinado momento dar una explicación a una persona con discapacidad cuando nos pregunte cómo él puede concebir un acto sexual o simplemente el hecho de hacerse una autoexploración corporal. No sé si para comenzar nos pudieras dar una idea de qué entiendes tú por sexología o sexualidad en la discapacidad. Okay. Pues todas las personas tenemos sexualidad, ¿no? Eso es como un hecho. Y pasa que muchas veces a las personas con discapacidad, ¿no? Y sabemos que hay muchos tipos de discapacidad, adquirida, ¿no? Genética, etc. Pasa que muchas veces a las personas con discapacidad las tendemos a ver de una forma como un poco infantil, ¿no? Como si fueran a veces niños o gente como que hay que proteger en exceso por su propia condición, y eso lleva a que muchas personas pensemos, y a veces profesionales mismos, ¿sabes? Como a que pensemos que no tienen sexualidad, o que es una parte negada, o que es una parte aislada, ¿no? Y entonces en ese sentido creo que primero hay que tener en cuenta eso, no todas las personas tenemos sexualidad, incluyendo las personas que tienen discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, ¿no? O sea, van a tener un desarrollo sexual propio, único quizás, pero va a existir. Y bueno, en ese sentido creo que los profesionales de la salud pues tenemos que tener en mente esa primera parte, ¿no? Claro. Bien, como comentábamos previamente en la entrevista, ves que te manejaba la situación de que los pacientes que quisimos traer contigo, de hecho se suscitaba el caso de que primero nos habían dicho que sí, iban a acudir a la entrevista y posteriormente se negaron, y nosotros localizábamos que la situación se daba precisamente porque los padres, al enterarse de este tipo de entrevista, porque obviamente no se les pasó por alto, se les pidió permiso, ellos fueron los que ponían la negativa y se veía más que nada como una sobreprotección, de hecho inclusive inusual, ¿no? Para la mano de una persona que no está acostumbrada. Entonces, quisiéramos saber tu opinión, ¿cómo tú denotarías que estamos como sociedad mexicana envueltos, o qué tanto sabemos realmente de sexualidad? ¿Crees que somos competentes? Creo que no. Creo que la mayoría de las personas no solo no somos competentes en cuanto a que la educación sexual que recibimos es pobre, sino que además por muchas razones, sobre todo morales, ¿no? De repente hay discusiones sobre sexualidad que necesitamos tener y que no estamos teniendo, ¿no? O hay ciertos conceptos que quedan poco claros, o hay ciertas situaciones a las que socialmente nos mostramos como con una negativa de verlas, como precisamente eso, ¿no? Bueno, yo no estuve presente, obviamente, claro, cuando pasó todo esto, pero sí puedo imaginar esta situación en la que un padre o madre de familia dice, no me gustaría que a mi hijo le hablaran o a mi hija le hablaran de sexualidad, porque es muy joven, no lo va a entender, lo van a alentar, qué sé yo, ¿no? O sea, como son cosas que pasan. Claro. Pasan, ¿no? Y bueno, pero retomando la importancia de la sexualidad en el área de la salud, igual yo te mencionaba, nosotros en fisioterapia recibimos una materia que de hecho es parte de la cual estoy haciendo el video, en la cual nos dan una información o nos tratan de adentrar en el tema, pero la verdad el enriquecimiento es muy pobre, puesto que no viene acompañado de la mano de expertos en sexualidad como primera instancia,
y segunda que realmente no lo llevamos consecutivamente en una serie de materias. Entonces quisiera saber, por ejemplo, te voy a plantear una serie de situaciones que se han suscitado en mi caso o en el caso de otros compañeros, y me gustaría que de tu boca nos dijeras cómo es la manera correcta en la que debiésemos haber actuado ante dicha situación. ¿Te parece bien? Sí, claro. Por ejemplo, en alguna ocasión yo tuve ¿cómo te diré? El suceso en el cual un paciente que padecía síndrome de Down, específicamente me parece que tenía mosaicismo y cuadriparesia, el cual había llevado 2 sesiones durante un periodo de un mes, y para hacer la terapia me existía una compañera, pero mi compañera en repetidas ocasiones se dio cuenta de que nuestro paciente se masturbaba al verla, a lo cual yo obviamente me percaté de la situación, y lo que hacíamos únicamente, la primera impresión que tuve fue nada más de decirle que estaba mal lo que estaba haciendo, quizás en un tono no grosero, pero sí ligeramente exaltado, y retirarle la mano del área genital, a lo cual nos quedamos embrutecidos por la situación y no supimos cómo actuar, y de hecho el paciente se sintió bastante incómodo por lo que nosotros pudimos notar. No sé, quiero creer o imaginar que él no lo hace con una mala intención, o sea, a lo mejor quizás es solamente su libido sexual, pero ¿cómo pudimos haber actuado ante algo así? Okay. No me parece que la forma en la que actuamos estuvo mal, de hecho me parece así de entrada adecuada. Hay que considerar que, pues, dices que tiene mosaicismo, ¿no? O sea, dentro del espectro del mosaico, de síndrome de Down, primero se considera, pues, qué tanta capacidad tiene para hacer ese tipo de proceso interno, de pensar si está mal o bien, ¿no? Porque puede que sí, ¿no? Puede que sí pueda comprender, a ver, esto está mal, está como moralmente mal, o puede que no, ¿no? Por este espectro. Entonces, lo que más recomendaría, más bien en ese caso, en ese momento me parece que estuvo bien, más bien intentaría generar técnicas, sobre todo cognitivo-conductuales, ¿no? Que no pasan tanto por un filtro de la razón como por puros condicionamientos, para que él pueda entender que no está bien o no es adecuado masturbarse cada que tenga ganas, ¿no? O sea, que pueda hacerlo en un momento privado, que pueda hacerlo en un baño, que pueda hacerlo en su cuarto, o sea, o espacios donde pueda hacerlo, pero bueno, no en medio de una sesión, no con una chica enfrente, claro, claro. Que pueda comprender eso, y segundo, pues poder trabajar justo estas técnicas también para que si se llega a presentar de nuevo la situación en que lo haga, ¿no? se pueda controlar, ¿no? Claro. Bueno, gracias. Por ejemplo, también se ha presentado mucho el caso en varios tipos de pacientes, o sea, no podría enfocarme solamente a uno, porque realmente son muchas las patologías que se tratan en fisioterapia, de las cuales muchas van de la mano con psicología, pero sí nos ha pasado, bueno, en mi persona me ha pasado que llegue un paciente que tiene X patología, como por ejemplo algún retraso, alguna secuela de algún evento cerebrovascular, y me han llegado a preguntar ¿qué es la sexualidad? ¿Cómo se concibe el acto sexual? A lo cual yo me veo muy empobrecido en mi respuesta y me quedo simplemente en es una interacción entre dos individuos natural que se da de manera espontánea o premeditada, donde hay ciertas emociones entre ambos, y debe de ser en privado, y ninguna persona terciaria debe de estarlos, no sé, grabando o manipulando este gesto, y hasta ahí ya me quedo congelado, ¿no? Ya no sabría qué más decir. Porque no sé. Creo que hay dos buenos niveles en donde trabajar eso. El primero, que tu respuesta estuvo fabulosa, creo, o sea, es una explicación muy técnica y muy adecuada de lo que es la sexualidad, o más bien la relación sexual. Creo que lo único que ahí convendría agregar, no sé si pasó o no, pero vaya como sugerencia, no por ti, sino por la gente, es preguntarle al mismo paciente, oye, ¿por qué lo preguntas? ¿Por qué duda tienes y todo? Y ver cuál es su duda personal, intentar sacarla, ¿no? Porque
pues puede que justo en este vocabulario un poco más reducido que tiene, esté usando sexualidad como sinónimo de enamoramiento, o sinónimo de excitación, o sinónimo de cambios hormonales, o si no, o sea, como puede que eso se pueda referir a un montón de cosas, claro. Que bueno, valdría la pena ver qué es, en primer lugar. Y en segundo, creo que también es bueno a veces, o también dependiendo del paciente, si tiene la capacidad de comprenderlo, intentar como aterrizar todos esos términos, ¿no? O sea, es como cuando ves una chica o cuando ves un chico y sientes esto, etcétera, ¿no? Es como, como intentar no dejarlo solo en lo técnico, sino poder llevarlo a la parte más como emocional, pues. Bien, y bueno, te agradezco tu respuesta. Y por ejemplo, tú, si te posicionáramos en una situación en la cual tú te encuentras con un paciente, porque se ha suscitado que en ocasiones encontramos ciertas marcas que nos dan o nos podrían dar un indicio de un abuso sexual, pero lo cual nosotros sería éticamente incorrecto decir fue un abuso hasta no tener una comprobación, a lo cual estamos, te repito, muy empobrecidos en cuanto a una educación nosotros de cómo poderle preguntar a un paciente si esas marcas se las realizó, quién se las realizó, cómo fue, o sea, llegar al punto de poderle preguntar si fue abusado o no, sin ocasionar que el paciente se sienta agredido o ofendido de alguna manera. Okay. Pues ahí, vaya, eso es un tema no solo para una entrevista, sino para un curso entero, ¿sabes? Claro. Creo que valdría, en ese caso, y si es que sucede tanto, sí valdría la pena un curso sobre detección de abuso sexual. De entrada, para primero saber reconocer marcas, indicios, etc. Segundo, intentar indagar un poco con el paciente, oye, ¿qué te pasó? ¿No? Claro. Y notar su respuesta, ir viendo si hay más indicios de que igual lo dice muy directo, pero igual lo oculta, o igual y le preguntas dos veces qué le pasó y cambia las respuestas. Como estos indicios, hay técnicas como para poder hablar de eso. No sé si has visto como esto de señala en el muñeco donde te tocaron. O sea, pero vaya, me refiero a hay un conjunto de técnicas, ¿no?, que sirven justamente para poder hablar de eso con pacientes. Porque sí, algo que sucede mucho en la discapacidad es que sí son un objeto de las personas discapacitadas de abuso sexual, claro. pero mucho. Y pues hay muchos riesgos en eso, ¿no? Sobre todo, bueno, obviamente contagio de infecciones de transmisión sexual, pero además embarazos no deseados también suceden mucho, ¿no? Aparte de, bueno, la lesión psíquica que hay por el propio abuso. Entonces sí, o sea, de que creo que es necesario que en general todos deberíamos de tener ciertas nociones básicas de eso, pero bueno, creo que sí es necesario aprender a reconocer estos patrones y trabajar estas técnicas para poderlo identificar, ¿no? Claro, y no sé cómo le dices, debería de ser fundamental, ¿no? Porque realmente, o sea, platicando contigo, se entienden muchas cosas, y me doy cuenta cada vez más de cuánta, no solamente de la diferencia, puesto que nuestro enfoque no es psicológico como tal, pero sí me doy cuenta de qué tan encarecida está nuestra situación ante estas situaciones, ¿no? Y creo que sería muy bien que realmente todos, no solamente fisioterapeutas, ¿no?, también odontólogos, todo lo que esté en afín al área de la salud, o que tengan algún contacto con pacientes directos, principalmente que padezcan cualquier tipo de discapacidad, como, no sé, los terapeutas ocupacionales o terapeutas del lenguaje, estemos bien capacitados ante estas situaciones y no nos apoyemos simplemente del libro, sino que vengamos con un profesional como tú para que entendamos de mejor manera. Y pues bueno, yo creo que eso sería todo. Yo te agradezco muchísimo por la entrevista, la oportunidad que nos das, no solamente a mí, sino también a todo el instituto de profesionales que te van a ver en determinado momento o esta entrevista, y lo que han aprendido el día de hoy. Gracias a ti. Gracias.